Y la palabra del Señor dice así: a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vamos a alzar nuestras manos al cielo en esta mañana. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, Jesús. Gracias por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor, de llegar a tu casa para adorarte, para glorificarte, honrar tu nombre, Señor amado. En esta mañana nos humillamos ante ti, diciendo que nos rendimos, Señor, para que tú tomes el control de nuestra vida, Señor. Hemos muerto, Señor, a nosotros mismos, para que seas tú el que vivas en nosotros, Jesús. Señor, en esta mañana me dispongo a traer lo que tú has dado, Señor. Padre, quita todo de mí, que sea tú, Señor, el que ministres, el que hable, Señor amado, a las vidas en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho y por lo que tú harás, Señor amado. Prepara el ambiente, Señor amado, también allí donde nosotros iremos a llevar estos alimentos, Señor, a los más necesitados, Señor. Prepara un ambiente, Señor amado, para que las vidas, Señor, puedan reconocer que eres tú, Señor, obrando. Aleluya. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Y antes de yo comenzar en la palabra, yo quiero traerle unas historias, dos pequeñas historias. Y la primera dice así: Julio salió airado de su casa con su esposa. Había tenido una discusión en la mañana. No esperaba que fuera así. Todo por una pequeña tribalidad. Lo caliente que estaba el café en el desayuno. Y él le dice: no pudiste siquiera poder enfriarlo, por si acaso, digo. Esas pocas palabras desencadenaron una tremenda discusión. Jamás imaginó qué pasaría. Y Julio, preso de su ira, tomó una maleta, empacó sus pertenencias y ahí estaba, en el carro sin rumbo fijo. Estaba arrepentido. Su decisión había sido totalmente equivocada. Y la próxima historia. Esto es en otro lugar distante de allí. Raúl se tomaba la cabeza entre las manos con lágrimas de rabia surcando su rostro. En medio de un momento de ira, tras discutir con su jefe inmediato, había decidido renunciar. El hombre, también dominado por la ira, recibió la carta y le dijo: listo, te vas de la empresa. Pasa por la oficina de administración a recibir tu liquidación. Ahora Raúl enfrentaba la dolorosa situación de tener que buscar un nuevo empleo. Decisiones. La palabra de hoy se llama decisiones. ¿Acaso en algún momento de tu vida te has puesto a pensar en cuántos errores hemos incurrido, en cuántos errores nosotros hemos pasado por tomar malas decisiones? Yo me puse a meditar eso y son incontables. Muchos errores me han acarreado malas consecuencias. Mire, la palabra decisión juega un papel totalmente importante en nuestra vida, en nuestra existencia. En nuestra vida todo gira a base de una decisión. Mire, nuestras decisiones determinan si estamos en victoria o estamos en derrota. Mira, es un principio que aplica tanto nuestra vida personal como nuestra vida espiritual. Y en el verso, ¿verdad?, que nosotros acabamos de leer en Deuteronomio, dice: escoge pues tú. No dice que va a escoger papá, no dice que por ti va a escoger mamá, esposo, esposa, hijo o hija. ¿Qué dice la palabra del Señor? Escoge pues tú. Tú, dice la palabra. Nadie es responsable de lo que nos pasa, solamente nosotros. ¿Por qué? Por nuestras decisiones. Mire, y esta palabra vino, el otro día me estaba bañando. Y para los que no saben, ¿verdad? Yo era adicta a la Coca-Cola. Para mí la Coca-Cola, sin Coca-Cola, mi vida no tenía sentido.
La Coca-Cola era de desayuno, almuerzo, comida, merienda, antes de acostarme. O sea, la Coca-Cola para mí era mi vida. Y ustedes saben que yo le dije aquí, ¿verdad? Que el médico me había encontrado unos resultados un poquito ahí, que no estaba muy bien. Y ya me dijo, al próximo mes te vamos a medicar porque tu azúcar está... Y entonces, yo tomé la decisión de aprender a controlar este piquito. Y le dije un día a mi esposo, lo primero que voy a dejar es la Coca-Cola. Tengo que dejar la Coca-Cola, la tengo que dejar. Fui reduciendo las cantidades hasta que el 1 de octubre comencé una dieta cero Coca-Cola. Todos mis niveles de azúcar ahora están increíbles. Y yo me estaba bañando y estaba meditando en eso. Y yo hablando con el Señor, porque muchas de las cosas que nos pasan en nuestra vida, pues yo hablando con el Señor y yo le decía, wow, qué brutal, Señor. Yo mira que he tratado de dejar la Coca-Cola, pero como que nunca había tenido esta decisión, nunca había tomado, porque yo la dejaba y volvía y dejaba, o sea, yo era reincidente, que volvía y yo amaba la Coca-Cola. Miren, en mi casa hay vasos de Coca-Cola. Todavía me gusta, pero ahora les echo agua, ya no mucho Coca-Cola. Pero me gustaba. Y estaba así hablando con el Señor mientras me estaba bañando y yo le decía, wow. Y salgo y le digo a mi esposo, oye, la vida se basa a base de decisiones. Y le estoy contando el testimonio. Yo tomé la decisión de no tomar más Coca-Cola. Y mira los resultados favorables que yo he tenido. Mi azúcar, mis niveles de azúcar están donde antes me salían en 150, 134 todas las mañanas, ahora me salen en 80, en 84, lo más alto es 90. Y yo le dije, wow, qué brutal, por una decisión que tomé. Y le dije, no quiero saber de la Coca-Cola, la saqué de mi vida y no más. Y él me dice, oye, eso está bueno para una prédica. Y ahí comenzó el Señor y yo dije, oye, es verdad, porque nuestra vida, todo gira a base de una decisión. Mire, y antes de tomar una decisión en nuestra vida, ¿usted sabe lo que nosotros tenemos que hacer? Pedir dirección al Señor. Pedir dirección a Dios. Y mire lo que dice. Ahí en esa foto que usted ve, usted va a ver que, ¿verdad?, es a base todo de decisiones. ¿Usted tiene éxito o tiene fracaso? Es que la O está abajo y no se ve. O tiene fracaso, ¿verdad? Pero mire lo que dice el Salmo 37:5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué significa encomendar a Jehová nuestro camino? Darle todo el control al Señor. Cada decisión que nosotros vayamos a tomar, tenemos que ir ante la presencia de Dios, presentarla. Mire, nosotros, el pastor y esta servidora, hemos tomado muchas malas decisiones y nos han traído consecuencias bien dolorosas. Hemos perdido muchas cosas a base de malas decisiones. Y no, yo no le puedo echar la culpa al enemigo, porque es que el enemigo es el enemigo, pero bendito, todos le echamos la culpa al enemigo y no podemos echarle la culpa de todo al enemigo. Muchas veces lo que nos está ocurriendo hoy en día fue por una mala decisión que nosotros tomamos. Y si tomamos esa mala decisión, pues lamentablemente tenemos que aceptar las consecuencias, sean buenas o sean malas. Y hoy yo les quiero hablar de 4 principios que muchas veces nosotros hacemos en la toma de decisiones de nuestra vida. Y mire, la primera es la decisión de arrepentirse y emprender el cambio. Mire, el problema no está en fallar, porque nosotros somos humanos y fallamos. A eso no es el problema. El problema está en nosotros constantemente seguir en el mismo error, y no arrepentirnos y no tener un cambio. Y yo le quiero hablar de una historia hoy de Pedro. Y en Mateo 26, 69 al 75, la palabra del Señor dice así. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre.
Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubres. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí vemos a un Pedro un poco impulsivo, ¿verdad? La palabra estaba escrita, se iba a cumplir, porque ya Jesús lo había dicho, eso se iba a cumplir. Ya Jesús sabía de antemano que Pedro lo iba a negar 3 veces. Pero Pedro, cuando negó a Jesús esas 3 veces, dice que en la última, ¿qué Pedro hizo? ¿Comenzó a qué? A maldecir. Pedro comenzó, yo me imagino que Pedro estaba envenenado, que Pedro estaba, como dice el pastor, que se le torcía el ombligo allí en aquel momento, porque todo el mundo le decía: tú estás con el maestro, tú estabas con el maestro, y Pedro estaba muy molesto. ¿Y sabes qué? Pedro trató de engañar a la gente, pero la gente, ¿qué le dijo a lo último? Hasta por tu hablar, te conocemos. Mire, y esto nos puede pasar a nosotros también. A nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Quizás en algún momento nosotros le hemos fallado al Señor. ¿Cuántos no me alcen la mano, pero cuántos han fallado al Señor? Todos le hemos fallado al Señor en algún momento. Hemos errado, se nos ha doblado el tobillo en el caminar y le hemos fallado a nuestro Señor. Pero ¿sabes lo importante? Es arrepentirnos. Es arrepentirnos y no cometer el mismo error. Mire, dice la palabra que Pedro, después que comete el error, ¿qué hizo Pedro? Salió afuera y dice que lloró amargamente. Yo no me imagino la situación de Pedro en aquel momento, porque hablamos de Pedro, de muchas cosas, pero yo no me imagino en aquel momento cómo Pedro verdaderamente se sentía. Usted sabe lo que es negar con aquel que usted andaba, aquel que le enseñó todo lo que Pedro sabía. Y en el momento de más necesidad, ¿qué Pedro dijo? Yo no lo conozco. Y cuando yo me imagino que ese fuego ardiente de Pedro bajó, dijo: ¿qué yo he hecho? Dice la palabra que lloró amargamente, amargamente. Mire, cuando nosotros fallamos, nosotros tenemos que reconocer que lo hemos hecho mal. Tenemos que cambiar, tenemos que arrepentirnos. Y usted sabe que aquí se ha predicado muchas veces del arrepentimiento, del metanoia, de cambiar nuestra manera de pensar, de cambiar, porque el problema no está en errar, el problema es que nosotros sigamos cometiendo el mismo error. Mire, si usted se cayó, usted se levanta, se arrepiente y sigue hacia adelante. No hay por qué mirar atrás. Pero si nosotros fallamos, ok, Señor, nos arrepentimos, pero mañana volvemos para atrás. Ay, falló otra vez. Señor, perdóname. Un paso adelante. Y después le dice: ay, Dios mío, me caí otra vez. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Usted no quiere. Porque el que toma la decisión de no hacer más lo malo, no lo hace. No lo hace. Y yo no he tenido ningún vicio en mi vida. Yo nunca he bebido, yo nunca he fumado, yo nunca he ido a una discoteca, yo no sé bailar. Yo tengo 2 pies izquierdos y nunca me ha hecho falta. Pero la Coca-Cola, ese ha sido mi yugo. Me gusta. Pero ¿sabes qué? No me ha hecho falta porque tomé la decisión. Y a lo mejor usted dice: ¿pero qué ella tiene que ver con la Coca-Cola? Mire, yo no sé qué decisión usted tenga que tomar hoy. Yo no sé cuál sea lo que está llevándolo a usted a que Dios no cumpla el propósito. Y yo no estoy diciendo que Dios no cumplía el propósito conmigo con la Coca-Cola, pero si yo seguía tomando la Coca-Cola me iba a morir porque el azúcar estaba descontrolada. Pero ¿sabes qué? Tenemos que tomar la decisión. La vida se basa en torno a decisiones.
a decisiones, decidir no hacerlo más. Si nos arrepentimos, pues es porque tenemos que cambiar. Porque cuando nosotros nos arrepentimos es que ya no vamos a hacer más lo que hacíamos antes. Mire, si antes usted hablaba malo, ya no lo haga más. Si antes usted jugaba juegos de azar, ya no lo haga más. Si antes usted iba a la discoteca, ya no vaya más. Si a usted le gustaba fumar y se arrepintió, ya no lo haga más. Si a usted le gustaba darse el traguito, ya no lo haga más. No lo haga más, tome la decisión. Es una decisión y usted no me puede a mí decir, ay, es que estoy mal y lo vuelvo a hacer. Yo no creo eso. No puedo, porque si Dios está en el asunto, si Dios se mete en el asunto, no hay nadie. Mire, usted es más que vencedor. Si Él venció la cruz del Calvario, Él venció la muerte. Y Él dijo que mayores cosas nosotros haríamos en su nombre. Si Él venció la muerte, ¿por qué no podemos nosotros vencer algo tan pequeño? Podemos hacerlo, es tomar una decisión. Y la segunda cosa es la decisión de renunciar a todo y darse por vencido. Muchos toman esta decisión, lamentablemente. Muchos dicen, no puedo más, no voy más, me rindo, renuncio. ¿Y usted sabe a quién le pasó eso en la palabra? Que decidió por el fracaso. A Judas. Y vamos a Mateo 27 del 1 al 4, dice la palabra del Señor. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejos contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, usted sabe que Judas fue el que entregó a Jesús, viendo que era condenado, volvió arrepentido, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Ya Judas había hecho, el daño ya estaba hecho. Él quiso remediar su error porque se dio cuenta también de lo que había hecho. Pero ¿qué le dijeron aquellos principados? ¿Qué le dijeron? Allá tú lo entregaste, brega con eso. Eso fue lo que le quisieron decir cuando le dijeron allá tú. Le dijeron, brega con eso, tú lo entregaste. Mire, Judas reconoció su error. Pero cuando se dio cuenta que ya era demasiado tarde, Judas tomó una buena decisión, se arrepintió. Sí, él tomó pero después tomó la peor decisión de su vida. Y en el versículo 5 del mismo capítulo 27 dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. La peor decisión de su vida. Las circunstancias de la vida no nos pueden gobernar. Mire, vamos a tener aflicción. Mire, a lo mejor vamos a tener problemas económicos, vamos a tener a lo mejor problemas con algún hijo, con algún familiar, vamos a tener problemas en nuestro trabajo, vamos a tener problemas a lo mejor en nuestro matrimonio, mire, en esta vida vamos a tener sin número de problemas, pero los problemas no nos pueden gobernar. La palabra dice que nosotros tenemos libre albedrío, pero también dice que diga el débil, fuerte soy. Y nosotros todos los pensamientos negativos, todo lo que llega a nuestra vida, que no va en línea a la palabra, que nosotros tenemos que llevarlo cautivo a la obediencia de lo que establece su palabra. Porque si Él dice que yo fui más que vencedora, yo soy más que vencedora. Los problemas no me pueden gobernar. Yo no puedo dejar, a lo mejor la gente piensa, es por tu carácter, es que tú eres una mujer fuerte. No, es porque yo le he dejado a Dios que intervenga en cada situación de mi vida. En cada momento de mi vida yo he dejado que sea Dios el que intervenga. Y cuando mis fuerzas no me dan, y cuando mi intelecto y mi inteligencia y la sabiduría no puedo, ¿sabe lo que hago? Se lo entrego a Él. Se lo entrego a Él. Haz tú, trabaja tú. Se lo entrego a Él. Tenemos que dejar que sea Dios el que gobierne nuestra vida. Mire, nosotros como cristianos no podemos renunciar.
Nosotros no podemos renunciar. Nosotros tenemos, la palabra fracaso no debe existir en nuestra vida. Lo que nosotros tiene que haber en nuestra vida, lo que debe existir es la palabra éxito, la palabra de victoria, una palabra que trae vida, porque Cristo murió en la cruz del Calvario a traernos ¿qué? Vida y vida en abundancia. La tercera es la decisión de reconocer el error y aceptar el perdón de Dios. Y mira lo que dice Lucas 23:39. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mire, usted sabe que estando Jesús en la cruz del Calvario, allí en aquel, pasando todo el dolor que él pasó siendo inocente, al lado de él, como está la foto, habían ¿qué? Dos malhechores, dos hombres que habían cometido, estaban allí por su pecado. Pero vemos como uno de ellos le dice al Señor, uno de ellos tenía una actitud como que de arrepentimiento, pero el otro dice que comenzó a qué. Mire lo que dice la palabra. Estaban qué, insultándolo, porque le dice: si tú eres el Cristo. O sea, como quien dice: ¿qué tú haces aquí si tú eres el Cristo? ¿Cómo tú estás aquí junto con nosotros? Tú eres el Cristo, si tú eres el Cristo, sálvate. Sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero ¿sabes qué? Uno tomó una decisión correcta, pero el otro no. Porque uno vino bajito y actuó de la manera diferente. Y mira lo que dice ahí mismo, el versículo 40 al 43 dice: respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, él estaba reconociendo que él estaba allí. ¿Por qué? Por decisiones que ellos mismos habían tomado. Habían hecho cosas malas, pues estaban allí. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, nosotros tenemos que recibir el perdón de Dios, pero hay algo bien importante y yo le he hablado muchas veces. Tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros recibimos el perdón de Dios, pero no recibimos el perdón de nosotros mismos. Entonces creemos que nunca podemos salir de nuestra situación, de nuestra circunstancia, porque creemos que hemos hecho cosas tan malas que no nos perdonamos a nosotros mismos. Tenemos que dejar que sea Dios y tenemos que dejar que el perdón de Dios nos inunde, y tenemos que nosotros tener una mentalidad de triunfador. Tenemos que ser triunfadores, tenemos que ser más que vencedores. Y la cuarta y última es la decisión de rendirse a la voluntad de Dios. Lo que cantábamos ahorita. Lo que cantábamos ahorita. Rendirnos a Él. Tenemos que rendirnos a Él. Mire, cambiar por nuestras propias fuerzas no es posible. Cuando nosotros tratamos y tratamos y tratamos por nuestras propias fuerzas, podemos a lo mejor cambiar 1 o 2 días, pero vamos a caer. Pero cuando le abrimos nuestro corazón a Dios y decirle al Señor: Señor, yo no puedo, ahora te toca a ti. Ahora yo quiero cambiar, Señor, pero no es por mi fuerza ni por mi poder, es por tu poder. ¿Sabes qué? Que lo vamos a lograr. Y mira lo que dice Hechos. Y esta historia es una historia que aquí se ha hablado mucho, de Saulo. Dice que Saulo, la palabra del Señor en Hechos 9, del 1 al 4, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas él, se me fue esto. Gracias. Mas él, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
y cayeron sobre la tierra y oyó la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mire, dice que pasando algunos meses de la resurrección de Jesús, según los historiadores, dicen que Saulo de Tarso, ¿a qué se dedicaba? A perseguir a los cristianos. Ese era lo que él hacía. Pero en ese viaje, ¿verdad?, de persecución con los cristianos, sucedió algo determinante en la vida de Saulo. Dice que cuando emprendió ese viaje, ¿qué hizo? Saulo chocó con la presencia de Dios. Porque dice que venía un ¿qué? Un resplandor. Chocó con la presencia de Dios. Y hubo cambio en la vida de Saulo. Y ya no se llamaba Saulo. Ahora se llamaba ¿qué? Pablo. Ya no era Tarso, ya no era Saulo de Tarso. Ahora se llamaba Pablo. Y dice que, mire, muchas veces, yo no sé usted, pero cuando yo trato de hacer algo y fracaso, dentro del fracaso viene la frustración. Yo no sé usted, pero a veces yo me frustro. Yo me he frustrado. Cuando veo el fracaso me frustro. Pero ¿sabes qué? No podemos dejar que nuestras frustraciones dominen nuestra vida. Nosotros tenemos que permitirle al Señor y dejar, la palabra es bien clara cuando dice, no es por vista, sino es por fe. No vivimos por lo que vemos, sino vivimos por su palabra. Y muchas veces nosotros en la humanidad, porque tengo que reconocerlo, nos frustramos, sentimos que hemos fracasado, pero ahí es donde entra el Señor y te dice, yo soy el que doy la victoria. Yo he sido el que he hablado. Y sabes que nosotros no podemos seguir luchando con nuestras propias fuerzas. Nosotros tenemos que rendirnos ante el Señor. Mire, Él tiene planes de bien para nuestra vida y no de mal. La palabra del Señor dice que Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Todavía yo no he leído nada en la palabra que hable que Él va a traerme maldición a mi vida. Todo lo que la palabra dice sobre mí es bendición. Todo lo que la palabra dice sobre mí es ganancia. Todo lo que la palabra dice sobre mí es que yo estoy en victoria y no en derrota. Es que yo estoy arriba y no abajo. Es que yo soy cabeza y no soy cola. Es que yo estoy al frente, aleluya. Y que el enemigo está ¿dónde? Bajo mis pies. Él no tiene dominio sobre mi vida. Él está sujetado a la palabra, a lo que dice la palabra del Señor. Y muchas veces le damos mucha exposición a los demonios, a lo que dice el enemigo. No, yo nunca he creído en eso. Yo creo que a Dios es el que tenemos que exaltar. Yo no puedo exaltar lo malo, yo tengo que exaltar al Rey porque Él fue el que me dio la vida. Pero ¿sabes qué? En medio de que Saulo estaba allí en aquel momento, miren, el versículo 5 al 6 dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. El temblando y tembloroso dijo, y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que hacer. ¿Sabes qué? Saulo, porque Pablo no, Saulo perseguía a los cristianos. Pero tuvo un encuentro con Jesús. Y de perseguirlo, se unió a ellos. Del enemigo ahora se unió, ahora era uno de ellos. ¿Y qué comenzó a hacer Pablo? Comenzó a predicar la palabra del Señor a toda criatura, comenzó por todas las regiones, empezó a predicar su palabra. ¿Sabes qué? La mejor decisión que pudo tomar Pablo fue aceptar al Señor. Mire, y yo puedo asegurarte en este día, y quiero ir a Apocalipsis 3:20, y yo quiero que tú estés en pies en esta mañana, pero yo puedo asegurarte que tu vida puede ser diferente si tan solo le das la oportunidad a Dios, para que sea Dios el que gobierne tu vida. Si tú dejas que tus pensamientos te dominen, es porque no estás dejando que Dios sea el que gobierne tu vida. Y yo quiero ir a Apocalipsis, mira lo que dice Apocalipsis 3:20.
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. La mejor decisión que yo he podido tomar en mi vida fue permitirle a él que gobierne mi vida. Lo mejor. ¿Sabes qué? A veces en reuniones de amistades, muchas veces me han preguntado, ¿y tú nunca has tenido la curiosidad de ir aquí o de ir allá? No. Si Cristo lo llena todo. Si Cristo lo ha llenado todo. No tengo necesidad. Una vez cuando joven me dio una curiosidad, pero nunca lo hice tampoco. Y fue de fumar, me daba esa curiosidad con eso de... Pero nunca lo hice. Y no me ha llamado tampoco ya. Eso era cuando joven. Pues yo decía, ¿qué se sentirá? Pues yo veía a esa gente botando humo y yo decía, ¿qué sentirá eso? Pero nunca. Porque cuando tú dejas que Cristo sea el que gobierne tu vida, no hay necesidad. No hay necesidad. No puede haber tentación más grande. Tenemos que dejar que sea Dios el que gobierne nuestra vida. Y yo en esta mañana yo no voy a hacer llamados amplios, pero yo quiero que tú cierres tus ojos y tú medites en el Señor. ¿Estoy tomando buenas decisiones para ti? ¿O estoy dejando que el mundo gobierne mi vida? ¿Voy por el camino del éxito con mis decisiones? ¿O voy por el camino del fracaso por mis decisiones?